La verdad, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, es que estamos cansados, estamos aburridos y estamos también avergonzados sobre el espectáculo que nos están dando nuestros queridos políticos, una vez más, en este caso concreto, sobre algo tan delicado y tan trascendente como es el tema del Consejo General del Poder Judicial, como es el tema de los jueces, uno de los tres poderes del Estado, nos dicen. Y estamos así, queridos amigos, porque estamos asistiendo a una pugna entre los dos grandes partidos de este país, apoyados también, en sus posiciones por los acólitos de turno, pero principalmente por los dos principales partidos del país, en torno a ver cómo se reparten el poder, cómo controlan más y mejor el poder judicial. Nos dicen que es que se trata de salvaguardar el principio de que la justicia emana del pueblo, como dice el artículo 117 de la Constitución. Nos dicen los conservadores que se trata de preservar la separación de poderes, como si resultase que existiera separación de poderes en este país, que no es verdad que exista, aunque teóricamente así sea. Nos dicen que es para salvaguardar la independencia. Todo esto que está sucediendo, este bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que lleva así desde diciembre del año 2018, pues para salvaguardar la independencia judicial. Vamos a ver, ¿por qué nos tomáis por idiotas los políticos, los jueces y demás mangutas por el estilo? ¿Por qué nos tratáis de esta manera, como si fuéramos niños pequeños y tontos, y no nos empecéis a tratar con madurez? No hay independencia judicial, no hay separación de poderes y lo que está en juego no es nada más y nada menos que el control del poder judicial, el control político, porque el control político se puede ejercer vía legislativa o se puede ejercer también a través de las vías judiciales, Cuidadito, porque que a nadie se le olvide que los jueces son personas y tienen todo el derecho del mundo a pensar como quieren y a creer en lo que quieran. Tienen sus ideas. Lo que ocurre es que normalmente, siempre ha sido así, el Poder Judicial ha sido una plataforma pero que muy conservadora e inmovilista a lo largo del tiempo. Voy a tratar de esbozar en los próximos minutos, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, gracias por acompañarme unos minutos más en el día de hoy, para tratar de explicar qué es o por qué se ha llegado a esta situación y, en qué consiste o cómo se ha llegado a este bloqueo del Poder Judicial, porque el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, artículo 122.3 de la Constitución así lo reconoce, y también los artículos 566 y 567 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es un órgano que desde diciembre del año 2013 no se ha renovado. Y no se ha renovado porque existe un bloqueo ejercido, atención, por el sector conservador que en este momento, en tanto en cuanto no se renueve el Consejo General del Poder Judicial, va a estar en manos de los conservadores. Fijaros vosotros lo que significa esto. Me da igual, en este caso es en manos de los conservadores, pero diría exactamente lo mismo si estuviera en manos de los denominados progresistas. ¿Cómo puede ser que un órgano tan importante como el del gobierno de los jueces se le pueda calificar de progresista o de conservador, de que si está en manos de los unos o de los otros? Pero no están diciendo que lo que está en juego aquí es la separación de poderes y la independencia de los jueces. Son tan inútiles y tan sinvergüenzas que es que son incoherentes hasta en lo que dicen. Esta es la realidad de los hechos, queridos amigos. Sí. La Constitución de 1978, en su artículo 122.3, reconoce al Consejo General del Poder Judicial como el órgano de los jueces y dice que este órgano de gobierno estará integrado por un presidente y por 20 vocales,
que serán designados, dice la Constitución en el artículo 122.3, atención, 12 serán jueces y magistrados, jueces en sentido amplio, designados en función de lo que determine la ley orgánica, que posteriormente fue aprobada efectivamente, estoy hablando de la Constitución del 78, y que los 8 restantes serían elegidos 4 a propuesta del Congreso de los Diputados y otros 4 a propuesta del Senado. Es decir, que según lo prescrito por la Constitución, 12 serían designados por los propios jueces y 8 por el Poder Legislativo. No entiendo qué es lo que tiene que hacer aquí el Poder Legislativo, si estamos hablando de separación de poderes, ¿no es así? Entonces, ¿qué coño tiene que ver aquí el Poder Legislativo? Sí, ya sé que el gobierno de Felipe González y sobre todo, bueno, el Partido Socialista Obrero Español, cuando hicieron la ley orgánica del Poder Judicial del año 1985, lo que esgrimieron es que, claro, había que hacer una modificación, o mejor dicho, una ley orgánica atendiendo al mandato constitucional, pero variando, en cierta medida, lo prescrito en el artículo 122.3, porque es que había mucho riesgo político en el hecho de que la magistratura hubiera sido y siguiera siendo un instrumento de poder político de los conservadores. De hecho, en los últimos 27 años, 22, el Consejo General del Poder Judicial ha estado dominado por los conservadores. Fijaros, dominado por o en manos de. Pero no estamos hablando de un órgano tan importante como el gobierno de los jueces, que debe de ser independiente. ¿Pero de qué nos están hablando aquí? ¿Qué es lo que nos están contando? Si es que nos están tomando el pelo todos los días, queridos amigos. Sí. Bueno, pues entonces los socialistas lo que hicieron en el año 1985, aprovechando su mayoría absoluta, fue hacer la Ley Orgánica del Poder Judicial, que data del año 1985. Y en esa Ley Orgánica del Poder Judicial se determinó, ojo, aquí viene la variación, que 10 de los jueces serían designados por los propios jueces y que los 10 restantes lo serían por el Poder Legislativo, por el Congreso y por el Senado. Con lo cual había una desvirtuación del artículo 122.3 de la Constitución española. Fue por ello, por lo que no estando de acuerdo los conservadores con la redacción de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Un tribunal que, para empezar, no es tribunal, que es otro órgano político y que depende, claro, pues de la ruleta rusa, depende de quién sea el que controle en cada momento el Tribunal Constitucional, para que conozcamos o sospechemos, sin ningún lugar a dudas, cuál va a ser la tendencia o el sentido de las sentencias a dictar por el que llaman Alto Tribunal. Y este Alto Tribunal, pues, se manifestó, dictó varias sentencias, 2 concretamente, una de ellas especialmente relevante, que es a la que voy a hacer referencia en este momento, que es la sentencia 108/1986. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional lo que dijo fue que efectivamente el artículo 122.3 de la Constitución española establecía ciertos límites. Pero dejó claro también que con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, el espíritu de la normativa constitucional no se quebrantaba. Y dejaba claro, por tanto, también que en ningún caso el constituyente había prohibido expresamente la posibilidad de que el legislativo tuviera una intervención tan importante como la que tiene en la designación de los jueces actualmente en lo que tiene que ver con el Consejo General del Poder Judicial. Sí, y determinó asimismo en dicha sentencia que sería conveniente modificar esa ley, que sería conveniente.
pero que en ningún caso dicha norma contravenía lo dispuesto en la Constitución. Claro, esto ha provocado numerosísimas tensiones a partir de entonces entre los dos partidos políticos mayoritarios, PP y PSOE, dependiendo de cuál de los dos tuviera el poder para controlar a sí mismo, aparte del el Ejecutivo, y en gran medida el Legislativo, controlar también el Judicial. Esa es la separación de poderes y la independencia de la que nos hablan tantas veces. La situación ha llegado a un extremo que es que, pues estamos viendo lo que estamos viendo, ¿verdad? Es una verdadera vergüenza, es una bronca permanente, pero es una bronca permanente que está trayendo como consecuencia que haya alguien que está pagando los vidrios rotos como siempre. ¿Sabéis quién es ese alguien? Somos nosotros, los ciudadanos o súbditos, en este caso justiciables. ¿Por qué? Porque como consecuencia del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, hay pendientes 42.995 causas, de las cuales 21.036 son del ámbito civil. En el tema de herencias y de divorcios, en lo que va de año, hay 1.000 sentencias pendientes. Las salas de lo social y contencioso administrativo del Tribunal Supremo, solo en este año 2023, han dejado de dictar 1.200 sentencias. Y fijaros, el día que se pongan de acuerdo todos estos mangutas, que ya veremos a ver cuándo es, se tardarán 6 meses en poner al día a los jueces y tribunales en todo lo que concierne al tema de las sentencias pendientes. Hay además vacantes en el organigrama judicial, 23 en el Tribunal Supremo, 1 en la Audiencia Nacional, 36 en los Tribunales Superiores de Justicia y 25 en las audiencias provinciales. Y a todo esto, el espectáculo está siendo tan grotesco y tan vergonzoso que ha trascendido nuestras fronteras, hasta tal punto que en el año 2021 el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, el conocido como GRECO, dictó el día 20 de julio del año 2021 una resolución entre comillas, donde dejaba claro que esta situación que se estaba dando con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial en España, con los dimes y diretes de unos y otros, que si modifico la norma, que si no, porque claro, lo que quieren los conservadores es que la norma que regula la ley orgánica del Poder Judicial se modifique para que sean los propios jueces quienes designen a los miembros integrantes del Consejo General del Poder Judicial. Algo que por un lado tendría lógica, porque estaríamos hablando de un poder independiente. Pero claro, no nos olvidemos del componente muy movilista que tiene el Consejo General del Poder Judicial, que es un aspecto a tener en cuenta. Pero los jueces deben de gobernarse por los propios jueces y deberían ser ellos los que designaran a sus compañeros. Pues bien, ¿qué dicen los progres o los socialistas o el PSOE en este caso? Que vale, que sí, se hará la modificación de esa norma de la ley orgánica del Poder Judicial, pero luego de que se desbloquee lo que está pasando con el Consejo General del Poder Judicial, con el órgano de gobierno. ¿Y qué dicen los conservadores? Que no se fían. ¿Y qué dicen los socialistas? Pues que tampoco se fían de los otros. Y en medio, nosotros con sentencias, a medio dictar y fastidiándonos como siempre hacen. Por otra parte, recientemente, el comisario de Justicia de la Unión Europea ha dicho que es urgente y que es de imperiosa necesidad resolver el problema del colapso en la justicia y del bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial. Y así estamos, queridos amigos, así estamos. Mientras unos quieren que la ley orgánica del Poder Judicial sea modificada con posterioridad al desbloqueo por parte de los conservadores del órgano de gobierno, los otros dicen que no se fían y que primero se tendrá que hacer la modificación de la ley orgánica antes que el desbloqueo. Es decir, ¿qué hacemos antes? ¿El desbloqueo del órgano de los jueces o hacemos antes la modificación de la ley orgánica? Nadie se fía de nadie porque a estos tíos no les cree nadie. Estos no dicen una verdad ni al médico. ¿Cómo les vamos a creer nosotros si no se creen ni entre ellos mismos?
Queridos amigos, no sé si ha quedado un poquito más claro, si alguno no lo tenía suficientemente en este sentido, pues cuál es el problema que tenemos desde hace tiempo en este país con el llamado bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Si os ha servido de algo, ojalá sí, espero que os pueda ser de utilidad. Hasta pronto, gracias, saludos cordiales, salud y libertad.